diseños de estudio transversales y de corte. Bueno, para empezar un diseño de estudio son todos los procedimientos, métodos y técnicas mediante las cuales los investigadores van a seleccionar a los pacientes, van a recoger los datos y van a analizar e interpretar los resultados. Hay diferentes tipos de estudio. En la clase de hoy vamos a hablar de los transversales y los de corte. De acuerdo a su secuencia temporal, están los transversales y los longitudinales, y de acuerdo al control de la asignación de los factores de estudio, están los experimentales y los observacionales. Los que vamos a ver hoy son observacionales. Bueno, para empezar, un estudio transversal es aquel estudio en el cual el investigador va a realizar todas las mediciones de las variables que le interesa en una sola ocasión, en un periodo de tiempo corto y como tal sin un seguimiento. Esto se va a llevar a cabo primero tomando en cuenta la muestra, van a describir las variables, su patrón de distribución, y también puede utilizarse para explorar asociaciones entre estas variables. Y este tipo de estudios sirve para medir la prevalencia sobre una enfermedad. Como ya había dicho, el estudio se realiza para examinar la presencia, ausencia de una enfermedad o si hay alguna relación con la presencia o ausencia de una exposición. Esto se realiza, como ya dije, en una sola medición. Es un estudio observacional. Hay dos tipos de estudios transversales, los descriptivos y los analíticos. Los descriptivos se caracterizan, van a caracterizar a la prevalencia de una enfermedad en la población que se está estudiando. Y los analíticos pueden estudiar la relación que existe entre la exposición de un factor y la enfermedad, pero como tal esto no va a determinar una causa-efecto, pero sí ayuda a establecer una relación entre ambos factores. Bueno, ¿cuáles son los pasos para un estudio transversal? Primero, como ya vimos, es formular la pregunta de la investigación, identificar a la población que se desea estudiar, escoger la muestra del estudio y seleccionar aquellas variables que nos interesan para la pregunta de la investigación. Elegir el método para medir las variables, colectar los datos para posteriormente analizarlos. Como ya había dicho, los pasos para realizar este estudio es definir los criterios de selección para la muestra, medir los valores de las variables predictivas y de respuesta y estudiar la distribución entre estas. Por ejemplo, si queremos estudiar la relación entre el peso corporal y la presión arterial, como es un estudio transversal, solo se va a hacer una medición durante el estudio. Pues esto puede ser en una única visita en la consulta en todos los pacientes, pero esto nos puede ayudar a saber si hay una relación entre si las personas con un mayor peso corporal tienen una mayor probabilidad de tener hipertensión, pero como tal, esto no define la causa-efecto de estas variables. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? En cuanto a las ventajas, al hacer solamente una medición, pues no se tiene que esperar un resultado. Es más rápido, es más económico, se evitan los problemas de las pérdidas durante el seguimiento de los pacientes y los resultados van a definir las características demográficas y clínicas de la muestra de este grupo de población. Y puede mostrar asociaciones de interés, como ya habíamos visto antes. Y en cuanto a las desventajas, es difícil establecer como tal relaciones causales porque son datos que solamente se hacen en una medición y no son prácticos para estudios en enfermedades poco frecuentes. Bueno, algo también que se puede realizar con los estudios transversales son estudios en serie en una misma población. Este tipo de estudios se utiliza para extraer como inferencias o patrones a lo largo del tiempo. Es decir, que cada
vez que se realiza este estudio transversal, se extrae una nueva muestra, pero de la misma población. Bueno, ahora vamos con los estudios de corte. Estas mediciones se realizan en un periodo de tiempo en un grupo de participantes que se selecciona al principio del estudio, que lo vamos a llamar la corte. Esta corte se va a seguir longitudinalmente a través del tiempo, y se van a realizar varias mediciones durante pues este periodo de tiempo, y este tipo de estudio nos sirve para la incidencia. Bueno, un ejemplo de un estudio de corte es que si el investigador le interesa medir el peso corporal y la presión arterial en una cohorte de personas, el estudio va a comenzar con esa cohorte o ese grupo de personas en una visita inicial en la consulta, y después se va a seguir, por ejemplo, durante 5 años, cada año, y determinar la relación que existe entre el peso inicial y la incidencia de la hipertensión. Del estudio de corte hay 2 tipos, el prospectivo y el retrospectivo. El prospectivo es aquel en el cual inicia antes de los hechos estudiados. Es decir, que los datos se recogen a medida que van sucediendo. O sea, el investigador inicia seleccionando la corte, y el mismo investigador va siguiendo a esta corte durante el paso del tiempo. Va a medir a cada participante características que podrían predecir los resultados, y realiza determinaciones periódicas de las variables que le interesan. En el caso de un estudio retrospectivo, este es, digamos, en un punto del pasado en donde los hechos o lo que se desea saber ya se ha estudiado, ya se han tomado las mediciones, y se pueden recopilar estos datos a partir de archivos, registros, o de acuerdo a lo que los pacientes o los sujetos de estudio o médicos recuerden. Bueno, los pasos importantes para el estudio de corte prospectivo: primero es definir los criterios de selección para incluir a la muestra de la población, que va a ser la corte, que son todos los pacientes que van a iniciar con el estudio, y con estos mismos se va a continuar el mismo estudio. Se van a medir las variables predictivas, y también puede medirse el nivel inicial de la variable de respuesta. También en un estudio prospectivo se pueden empezar a almacenar todos los datos, muestras, imágenes de la corte para un posterior análisis de las variables predictivas. Se va a seguir a la corte a lo largo del tiempo, y tratando de minimizar las pérdidas de estos pacientes durante el seguimiento. Y de igual manera se van a medir las variables de respuesta. Dentro de las ventajas es, como ya había mencionado, va a ayudar al cálculo de la incidencia, nos va a ayudar a saber el número de nuevos casos de una enfermedad, y va a evitar que las variables predictivas se vean modificadas por el resultado. Como una desventaja es que va a ser difícil de igual manera encontrar la inferencia causal, y la interpretación puede ser difícil porque puede haber variables de confusión. Y como es un estudio largo que se realiza a través del tiempo y se realizan varias mediciones, pues tiene un mayor costo también. Aquí tenemos un ejemplo de la población. La muestra, se miden las variables y se almacenan para posteriormente analizarlas. Se va a seguir la corte a lo largo del tiempo. Puede haber pérdidas durante este estudio, y al final se van a medir los resultados cuando estos se produzcan. Y en cambio, en el estudio de corte retrospectivo, las determinaciones basales y el seguimiento como tal ya se han realizado. Se van a disponer como tal de datos anteriores. Como ventaja es que va a tener menor costo, menor tiempo, pero una desventaja de este tipo de estudio es que el investigador, pues al ya, digamos, tener
todos los datos, no va a tener control sobre el método de muestreo, el seguimiento, la calidad de las medidas iniciales, o los datos que se encuentren pueden estar incompletos o pueden ser inexactos. Y aquí vemos en la imagen el ejemplo. Aquí tenemos que la muestra o la corte, y pues ya es existente, está en el pasado. Se hizo un seguimiento, la pérdida de pacientes durante este seguimiento, y ya en el presente como tal, solo se van a medir los resultados que se han producido. Algo también que se encuentra son los estudios de cortes múltiples, que son 2 o más muestras separadas de participantes. Este puede ser, por ejemplo, un grupo con exposición a un posible factor de riesgo y uno o más grupos sin exposición o con un nivel de exposición menor. Después de definir estas cortes, se van a tomar en cuenta la exposición y las variables de interés. Y va a seguir pues a las cortes a través del tiempo y va a evaluar los resultados entre estas mismas. Y aquí en la imagen podemos ver, la primera es la población con un valor de exposición. Vemos que se toma la muestra, se miden las variables predictivas, se almacenan las muestras o todos los datos de interés que vamos a medir. Se hace un seguimiento a través del tiempo. Igual investigar las pérdidas durante el seguimiento y al final se miden los resultados cuando se producen. Y también en este estudio también puede ser de otras cortes, es la población con otro valor de exposición. De igual manera se toma la muestra, la corte, se miden las variables, se sigue a través del tiempo y se miden los resultados cuando estos se produzcan. ¿Cuáles van a ser los pasos importantes para este estudio? Primero, la inclusión, que vamos a excluir a aquellos que probablemente se pierdan durante esos estudios que son longitudinales. Puede ser que a lo mejor no estén muy convencidos de participar, que vayan a mudarse de casa, que se pueda perder fácilmente su seguimiento. Es importante obtener información para seguir al paciente en el futuro, pues contactos, correo, número de teléfono. Su seguimiento es importante. En este caso es importante tener un contacto con los participantes de una manera periódica, obtener información, prestar apoyo y también es importante tener otros contactos de este mismo paciente, ya sea algunos familiares, amigos que se puedan contactar si se pierde el directo contacto con ellos. Y en todo momento, en este tipo de estudios, es importante tratar a los participantes con amabilidad, respeto, ayudándoles a entender la pregunta de la investigación, de modo que estos pacientes o participantes quieran participar y que el estudio tenga éxito. Y aquí es un ejemplo de los estudios que ya vimos. El transversal como tal es una sola medición. En el presente, el estudio de corte prospectivo es una corte que se toma al inicio y se va midiendo longitudinalmente hacia el futuro. Y en el caso de la corte retrospectiva, es una medición o una corte que ya todos los datos se han recabado, pero en el presente se hace un análisis de estos mismos datos. Y pues eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta.